Hola, el día de hoy les traigo un tema que nos vienen hablando varios consultantes sobre un síntoma bastante incómodo y que hace rato nosotros no grabamos un video en Libre de Ansiedad. Este síntoma es la fagofobia y es el temor a atorarnos o ahogarnos cuando estamos comiendo. Es importante tener claro que muchas personas han presentado estos síntomas y algunas no reciben el tratamiento adecuado. Para otras personas, además del pensamiento, han podido pasar por eventos en los que se han tensionado mucho sus músculos del cuello y de la garganta y han tenido episodios donde sí se han intentado atorar. Sin embargo, más que el pensamiento y que las sensaciones desagradables que podemos tener, es importante diferenciar qué pasa en el caso de la fagofobia y poder identificar qué ejercicios yo puedo aplicar para poderlo regular. Desde el CIE-11, que es el manual médico donde podemos investigar sobre diferentes enfermedades, no encontramos una definición específica ante esta fagofobia. Sin embargo, podemos siempre relacionarlas frente a síntomas relacionados con la ansiedad y también con trastornos alimenticios que también llevan a algunas personas a tener esa dificultad para poder comer. Es importante que un médico pueda descartar desde el término de disfagia, que es el término que encontramos en el CIE-11, si es necesario remitirte a un neurólogo para descartar algún problema neurológico, dentro de ellas enfermedades como el Parkinson, o que también podamos identificar si hay problemas en la producción de saliva o en nuestra faringe. Pero ahí el médico se centra específicamente si hay alguna dificultad frente a la parte fisiológica. Desde la ansiedad, nosotros los psicólogos buscamos trabajar con los consultantes en reducir la tensión muscular que están presentando al momento de pasar los alimentos y también empezar a trabajar los pensamientos irracionales que te hacen creer que realmente te vas a ahogar. Fíjate una cosa importante, muchas veces es más la preocupación de que nos vamos a atorar que realmente ocurra este hecho. Lo que sí se une frente al pensamiento y la tensión que tenemos en nuestro cuello y músculos internos de nuestra garganta es que la preocupación ante el evento de atragamiento genera mucha tensión muscular, lo que tenemos que trabajar con diferentes técnicas. Te recuerdo, soy Ingrid Argüello, psicóloga libre de ansiedad, magíster en psicología clínica y especialista en evaluación y en tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Te recuerdo que podemos ayudarte para superar estos síntomas tan molestos como son la fagofobia, también para ayudarte a manejar los otros síntomas que hemos hablado en los otros videos de ansiedad, también de depresión, de trastornos emocionales, incluso también podemos ayudarte con problemas de pareja y dificultades que tengas para relacionarte con los demás. Recuerda contactarnos en este link que te dejamos abajo del video para poderte brindar una ayuda especializada desde el grupo de psicólogos de Libre de Ansiedad. Ahora, retomamos. Al hablar de fagofobia, es importante verificar qué está ocurriendo en este momento frente a la situación en la que vamos a ir a comer algún alimento. Algunos consultantes nos han referido que han presentado, por ejemplo, episodios en los que han sentido mucha tos y al momento de toser y luego de intentar comer han tenido episodios donde se han generado un malestar e intentándose ahogar. Este evento tal vez puede ser traumático para algunos de ellos y los lleva también a que se construya ese miedo a creer que siempre se van a atorar. En otros casos, como los venimos hablando y como ya se había citado en otros videos, en especial el de Nelson, es importante identificar cómo es la posición de nuestro cuello y nuestra garganta, la cual ante muchos consultantes en momentos de tensión solemos tener mucha presión en ella, incluso llegar a otros síntomas además de la fagofobia como el tinnitus y también como el bruxismo, donde se presenta la tensión en mandíbula y también la afectación en el cuello llegando hacia el oído. Esto es importante que podamos revisar porque son síntomas que generan mucho malestar y que es para algunos muy difícil el poder superarlo. ¿Qué pasa específicamente con los consultantes que nos refieren ese temor de ahogarse? Incluso hemos tenido consultantes que sienten el temor y empiezan a disminuir su ingesta de alimentos de manera natural. ¿Qué pasa con ello? Algunos consultantes que hemos tenido en terapia
terapia empiezan a reducir la ingesta de alimentos duros o secos, incluso la dificultad para poder pasar o tragar una pastilla, lo cual les empieza a generar una dificultad alimenticia. Empiezan a presentar dificultades ya que empiezan a dejar los alimentos secos y duros y solo empiezan a tener ingesta de alimentos suaves y líquidos, lo cual llevan a tener algún problema en algún momento de bajo peso o estados de desnutrición. Es importante que consultes a tiempo porque con la terapia cognitiva conductual y con las terapias de tercera generación podemos ayudarte. Tenemos varias técnicas que trabajamos en consulta y que te voy a explicar de manera generalizada cuáles son los pasos que tenemos que hacer para poder reducir estos síntomas de la fagofobia. Desde la terapia cognitiva manejamos algunos ejercicios que te voy a explicar de manera generalizada para que sepas qué trabajamos los psicólogos desde la sesión clínica para poderte ayudar a reducir los síntomas de fagofobia. Lo primero es desde lo cognitivo-conductual identificar cuáles son los pensamientos que estamos teniendo ante el momento en que vamos a ingerir nuestros alimentos, que por lo general nos lleva a tener un catastrofismo de que necesariamente nos vamos a atorar. Ese pensamiento debemos empezarlo a debatir e identificar qué hacemos con ese error de pensamiento, ya que nos lleva a mantener un estado de inseguridad a cada vez que vamos a comer, y tenemos que empezar a trabajarlo y verlo como un pensamiento que es irracional. Otra técnica que también manejamos desde la terapia cognitiva es la exposición progresiva que hacemos ante los alimentos, llevando al consultante a que pueda acercarse a los alimentos que son más fácil de digerir e ir poco a poco aumentando la dificultad hasta que lleguen al punto de poder ingerir alimentos que son más duros, que tenemos que masticar más y que sean un poquito más difíciles para poder pasar. Lo que también quiero recordarte que no significa que necesariamente sean difíciles, sino que también que tú al exponerte recuerdes que tus músculos de manera natural van a hacer que baje el alimento y de hecho que tu propia saliva ayude a bajar esos mismos alimentos. Lo que sí tenemos que trabajar desde esa exposición es que puedas concentrarte en retomar la confianza y darte cuenta que al hacer estos ejercicios de progresivamente ir intentando consumiendo un alimento desde el más ligero hasta el más duro que te cueste, puedas darte cuenta que finalmente la tensión la podemos manejar con otros ejercicios más. También trabajamos desde técnicas de respiración para llevarte a un estado de relajación y, como lo nombramos en el video que habíamos hecho con Nelson anteriormente, que puedas distensionar los músculos de la garganta y que te lleven a ti a poder pasar con mucha más confianza. Otras técnicas que también utilizamos desde las terapias de tercera generación son las terapias de mindfulness, específicamente el ejercicio de mindfulness para comer de manera centrada y darnos cuenta que al exponernos podemos evaluar cómo podemos describir la textura del alimento, cómo es su sabor, cómo lo podemos sentir en nuestra garganta y también cómo poder no etiquetarlo de una manera negativa en que realmente nos va a llevar a que nos vamos a atorar. ¿Qué es importante ver con estas terapias de tercera generación? Que vamos a aceptar el alimento como es y no verlo como algo que me puede hacer daño, ya que para muchas personas creen que el tener o un alimento demasiado duro o un alimento que puede ser difícil de pasar necesariamente les va a llevar a atorarse. Te recuerdo de otra manera importante que tenemos que recobrar esa seguridad. Nosotros en el transcurso de nuestra vida siempre hemos podido alimentarnos de manera segura, y si en algún momento se presentara algún reflejo en que nos intentáramos atorar con este alimento, nuestro cuerpo va a desarrollar una habilidad de manera natural e intentarse soltar ese alimento o el poderlo pasar. Desde la terapia de exposición es importante darnos cuenta y utilizar ejercicios que nos lleven a hacer que la exposición sea segura, empezando desde alimentos líquidos como son bebidas o gelatinosos que pueden ser mucho más fácil de digerir, hasta alimentos que sean más duros. Vamos a irlos haciendo de manera escalada. Es importante que nos acompañemos de manera progresiva con el agua para intentar inicialmente ver que ella baja naturalmente y que de la misma forma ocurre
ocurre con los otros alimentos. ¿Por qué te lo digo de esta forma tan detallada? Porque en momentos que los pensamientos, como lo hablábamos anteriormente, los te hace creer que necesariamente ese alimento que es difícil de pasar, que es lo que tú crees de manera catastrófica, no lo vas a lograr. Pero recuerda que toda tu vida lo has hecho y que has comido de manera natural. ¿Qué pasa ante esto? Que si el organismo sintiera que de una u otra forma estuviera algo que no pudiera pasar, el organismo va a reaccionar para ayudarte a defender de ese atoramiento, pero no necesariamente te vas a quedar ahí ahogado. Sin embargo, aunque muchos creen y se imaginan que van a quedar ahí asfixiados o que se une frente a la tensión inclusive que pueden tener en el pecho en el momento de respirar y creen que se van a quedar allí de manera catastrófica, el cuerpo va a reaccionar de manera natural y también va a hacer que genere la suficiente producción de saliva que te lleve a bajar el alimento. Es importante que te des cuenta que el cuerpo va a reaccionar de manera natural y se va a defender ante esa situación en que te intentas atorar, pero no necesariamente vas a llegar al episodio catastrófico en que vas a morir ahogado o que realmente no va a poder pasar ese alimento. Dentro de las otras técnicas que también es importante revisar para poder mejorar estos estados de fagofobia están también las terapias de tercera generación. Con ellas hemos trabajado el mindfulness para comer y es donde centramos la atención plena ante ese alimento sin etiquetarlo como que sea algo negativo o que sea difícil de digerir, sino que simplemente son las condiciones naturales del alimento. Ejemplo, hay consultantes que le tienen temor a consumir frutos secos porque creen que se van a quedar atorados con ellos o inclusive el de ingerir una pastilla, lo cual también se les dificulta en el caso en que tengan algún tratamiento médico. Nada de esto va a ocurrir. La saliva te va a ayudar a deglutir el alimento que necesitas. La masticación te va a ayudar también a ti a diluir los alimentos, que es un proceso totalmente natural y que no tiene nada de la culpa el alimento que ves como errado. Mindfulness te ayuda a ver desde una forma descriptiva cómo el alimento simplemente tiene unas propiedades que son totalmente naturales, pero que no son negativas porque finalmente no es culpa del alimento, sino la forma en cómo estás pensando al acercarte a ello. Otra terapia que también se trabaja desde la atención clínica es la MDR, que es la terapia de movimientos oculares lentos. Con ella se ayuda al consultante a desensibilizar frente al estado traumático del pensamiento y de la sensación de que me voy a ahogar, y pues tiene alguna evidencia científica que ayuda a bajar ese nivel de activación frente a la sintomatología física que está ocurriendo. Dentro de los otros ejercicios que también trabajamos en terapia es la distensión muscular, que también es bien clave que la aprendas a hacer y que podemos enseñarte desde la terapia que podemos manejar psicológica desde Libre de Ansiedad, ya que con ella te ayudamos a que los músculos de la garganta puedan distensionarte y que te den también más seguridad para poder pasar tus alimentos. Otras terapias que también son efectivas y tenemos que recordar que es necesario ayudarnos, y es que seas también visto por algún psiquiatra y que te ayude con medicamentos o fármacos que te ayuden a disminuir estos síntomas de ansiedad. Para algunas personas, aunque les cueste tomar medicación, si la ansiedad se encuentra muy alta, va a ser un poco difícil que con los ejercicios únicamente puedas superar este síntoma tan incómodo, pero lo puedes trabajar alterno entre el fármaco y la terapia para que realmente tenga las estrategias necesarias que te ayuden a manejar este síntoma tan molesto. Es también importante que además de este proceso que podemos trabajar entre los psicólogos y los psiquiatras, que tengas un apoyo nutricional. ¿A qué me refiero con esto? Que esté de la mano con el nutricionista, ya que algunos consultantes que han pasado por episodios muy largos de fagofobia empiezan a bajar de manera abrupta de peso por la dificultad al ingerir sus alimentos de manera normal. Es por ello que buscamos siempre remitir para que mientras está en tratamiento puedas tener los suplementos que te hacen falta para poder recuperar el peso mientras recuperas paso a paso en las sesiones con las que vamos a trabajar desde los ejercicios de la terapia cognitivo-conductual y las terapias de tercera generación. Como información adicional, quiero
nuevo informarte que nosotros hemos trabajado este tipo de casos y que también contamos con un video grabado por Nelson donde te enseñamos ejercicios exactos para poder distensionar los músculos del cuello, de la cara, también de nuestra garganta, y que te van a ayudar de una manera más fácil a poder deglutir y hacer que tu proceso alimenticio sea más sencillo. Pero recuerda siempre consultarnos a nosotros con el link que te dejamos acá para que puedas tomar la terapia individual, o que si quieres trabajar los síntomas de ansiedad también puedas tomar la terapia grupal o puedas unirte a nuestro exclusivo grupo de membresía. Gracias por vernos, no te olvides de suscribirte a Libre de Ansiedad, al link que está acá. Muchas gracias por vernos.